Ahí va. Bueno, Mira, Fer, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿cómo andás, Alex? ¿Qué decís? Bien, acá estamos. Día lindo. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Te parece? Hoy, Dale, dicho de hablar del concepto serendipia. ¿Te parece? me parece muy buena idea. Bueno, ¿querés como conceptualizarlo por dónde va y después nos ponemos como a ver si lo conectamos con algo? Dale, genial. En realidad este concepto me pareció interesante plantearlo Sí. porque nosotros siempre estamos hablando de hacer y tratar de no quedarse en la teoría y de moverse y me pareció bueno conectarlo porque a veces uno con el simple hecho de decir hay que hacer, la gente dice, bueno, hay que hacer, pero ¿qué cambia con eso? ¿Por qué hacer nada más? Y Claro, bueno, el concepto de serendipia me parece que lo ata bastante bien. La serendipia básicamente es como esa forma de esas conexiones que aparecen o ese camino que uno va recorriendo sin saber muy bien que lo está recorriendo, pero esas cosas que empiezan a pasar de claro. una forma semi-azarosa, pero después uno le encuentra un poco el sentido, ¿no? Por ejemplo, en el discurso de Steve Jobs que él da, no recuerdo su universidad, pero es muy conocido, cuando él va, ya obviamente ya era Steve Jobs, la persona conocida, el founder de Apple y había vuelto con éxito y todo, él hace esta charla donde él cuenta un poco lo que fue su derrotero académico. Steve Jobs nunca se recibió de nada, por ejemplo. Steve Jobs iba a la universidad, se aburría un montón, iba a distintas materias que él consideraba interesantes. Y en ese Sí, momento no sabía muy bien lo que estaba haciendo. O sea, básicamente estaba yendo una materia de caligrafía, y una materia de diseño, y una materia de management. Iba así como una cosa, viste, en Estados Unidos vos podés hacer eso, te metes en distintas materias y vas viendo qué onda. Y recién cuando pasaron muchos años después que él funda Apple, funda Pixar, vuelve a Apple, etcétera, tiene todos los fracasos y éxitos, o varios de ellos, y de productos después, con el iPod, el iPhone, por supuesto, el iPad y varios más. Él entiende que todos esos cursos que él fue tomando, que quizá en ese momento no tenían ningún tipo de relación, le sirvieron para darle forma a la marca Apple, el diseño Apple, el minimalismo Apple y todo un sistema de valores u objetos y todo le sirvió, pero solamente lo pudo ver mirando hacia atrás, no lo puedes ver mirando hacia adelante. Y eso es un poco el concepto que me parece que despierta serendipia y está muy relacionado con el ponerse a hacer o aprender ciertas cosas que quizá no le encontremos todo el sentido en el presente. Pero el hecho de ya ponernos a hacerlo quizá después nos sirvan para algo más que se dispare. Y eso me parece que es súper interesante y convive muy bien con esta idea que nosotros siempre tratamos de transmitir, como decíamos, de ponete a hacer, porque algo bueno va a salir de eso, ¿no? claro, total. Está bueno como que la idea es centrarse como que la idea sea acto, acción, y como que esa acción es parte de una serie multicausal que en algún momento lo vas a ver o no, uno no sabe para dónde depara el destino, digamos, pero como que de alguna manera el, si no haces, no habilita que esta serie funcione, digamos, por un tema Eh, de causa y efecto o árbol claro, llamando para algún lado. Entonces, como que lo que está bueno es, cierto, si uno pudiera ir atrás, es ver cómo empezó esa multicausalidad o causalidad en términos de causa, efecto, que te fue llevando para diferentes lados. Pero de vuelta, lo que habilita la idea, me parece, de pensamiento acá, es que todo se centra en el hacer, en el acto. Y el hacer es el que te va llevando a un lugar o te va llevando a otro. ¿Qué importa, de alguna manera, por dónde empieces? Porque en realidad ahí vas a ir viendo y vas a ir buscando los caminos que a vos te interesen, que a vos te gusten, que a vos te... Mira, muchas veces lo hablo de vuelta en las clases con los chicos. A ver, es como que intenten ver de todo lo que hablamos, a ver, qué tema, qué idea, qué concepto, si querés, qué herramienta, qué competencia, lo que fuera, cómo pueden tomar algo de eso y conectarlo con algo que a ustedes les guste o les interese. Y vayan para ese lado, no importa para dónde, no sé, qué sé yo, cada uno irá porque es muy difícil decir que los 30 o los 20 pibes van a ir para el mismo lugar y les va a interesar lo mismo, eso es imposible, no aplica, uh-huh. eso es No, y aparte, no, no estaría bueno, no no, estaría no bueno en estaría absoluto. bueno y parece la ultra segmentación del marketing predictivo que no aplica para la vida real en esto, digamos. Acá lo que está bueno es, eh, cierto, tienen algún interés común, estudiarán una carrera que les interesa en general a todos, pero la verdad que cada uno
tiene que tratar de encontrar a ver con qué lo conecta en base a lo que le gusta. ¿Sí? Entonces, esa es la conexión para mí. Y ahí sí te va a llevar a algún lado. Entonces, el escuchar para mí a alguien, el escuchar hablar, el escuchar a alguien que está dando una charla o lo que fuera, es decir, bueno, de esto que estoy escuchando, a ver, ¿qué puedo tomar y buscar una conexión con algo que me interesa para ir a algún lado o para que me despierte un pensamiento, una idea, un concepto, algo inspirador? El otro día habíamos hecho unas charlas de creatividad. Yo no sé el que más sensibilidad tiene para la creatividad, como uno la puede ver, pero sí en términos de que entiendo que despertarse a la mañana para tratar de hacer algo, uno ya le pone cierta creatividad, o por cosas que hice, o porque tuve que buscar la vuelta a muchas cosas de muchas maneras diferentes. Bueno, eso también es creatividad, pero bueno, no a la creatividad que uno puede decir del, del- de la parte La sensible. típicamente entendida, claro, el dibujo, la obra, la obra maestra o el arte, como uno en general lo relaciona a la creatividad. Claro, uno lo relaciona con eso, como, a ver, como digamos, bueno, a ver, tiremos ideas, tiro muchas ideas, muevo acá, allá y hago una. Y eso no, tal vez no lo veo yo por ese lado. Yo veo la creatividad centrada en el acto, en el hacer. ¿Cómo hago para resolver esto y encontrar una vuelta? Y el camino más fácil que nos pasa a nosotros, por estar también acá en nuestro país, en Argentina, es que más allá de temas de política económica, de estructura, de lo que fuera, y acá hay que centrarse en la realidad y ver cómo haces. Yo no me imagino lo hablaba el otro día, no me imagino que todas las empresas se pongan a hacer las 5 matrices para tratar de ver cómo desarrolla la estrategia para apoyarse en el último trimestre. Eso existe para unos pocos, para pocas empresas, tal vez para una corporación global, o para alguien simplemente que lo agarra, lo toma, lo usa y está buenísimo que lo haga si le va bien con eso. Pero a lo que vamos es que la creatividad ahí, en llevar adelante un negocio, llevar adelante una idea, está en el acto. ¿Qué quiere decir el acto? Llegar a las 8 de la mañana, ¿por dónde empezás? Y eso me parece, es el cómo hacer para que sea acción. Eh, ahí me parece que va. Sí, eso es un concepto que repetimos mucho, pero a mí me parece que está bueno el entender que, a ver, no necesariamente nosotros siempre, o en general en nuestras charlas, hemos ido medio en contra de esa necesidad de buscar la pasión. Yo creo que con Sí, simplemente que haya un interés te va a ayudar por lo menos a, no la vas a ver exactamente esa línea de la que hablaba Steve Jobs, que la ves mirando hacia atrás, es imposible verla hacia adelante, pero por lo menos como vos decías, si yo tengo una mínima idea de lo que a mí más o menos me interesa o que puedo relacionar las cosas que encuentro alrededor, puede ser una clase, como decías vos, como puede ser cualquier cosa, una serie de televisión, un libro que leíste, alguien que viste hablar de otro tema, pero vos encontrás ese nexo porque vos lo ves ahí, ya te va sirviendo y te nutre de este interés que tenés y le va dando una perspectiva que va a ser solamente tuya. Porque si a vos te interesa algo y vos ves esa conexión, nadie más la va a ver. Si a mí no me interesa tanto eso que vos estás hablando, yo no puedo hacer esa conexión, o ni siquiera la voy a pensar, o ni siquiera le voy a dar la importancia que vos quizás le des. Entonces, esa serendipia tiene como esa mezcla de tener un poco de interés respecto de lo que uno sabe que más o menos le gusta. No necesariamente hablamos de pasión, no tiene que ser lo que te hace levantarte a la mañana, pero digas, mira, me atrae un poco esto, ok, perfecto, como pueden atraerte otras varias cosas. Y vos vas completando de a poco vas como fomentando esa creatividad en pos de algunos intereses, como para que no sea tan random, porque si es muy random probablemente se termine ahí, fuiste a una clase que no te importaba en lo más mínimo y si no pudiste hacer ningún tipo de relación con ese interés y probablemente se quede ahí y no le puedas sacar tanto el jugo. Pero es esa pequeña conexión que en el caso de Steve Jobs, por ejemplo, la veía con el negocio y después empezó a decir, no, la caligrafía de Apple tiene que ser así y esto tiene que tener Bueno, él esta tomaba, idea. tomaba clases de caligrafía o de cómo se llame. Pero no es que tomaba clases en el sentido que fue todo el curso, fue a No, una o fue dos algunas clases, no es que veces, hizo todo. Claro, escuchaba, se se metía, quedaba con los escuchaba. conceptos, Claro, se claro. quedaba con conceptos. A veces no es que tenés que ir a fondo, porque ese también es otro tema muy interesante que muchas veces los chicos también dicen, y los grandes también decimos, que es tipo, no, lo que pasa es que yo para este tema tengo que meterme a fondo, y ahí es esa trampa de, no creas que tenés que meterte tan a fondo, tampoco significa que toques todo de oído, pero si tu interés está en un lado, vos lo que vas es, con algunas cosas tangencialmente sí te vas enriqueciendo de eso. Y me parece que eso es realmente muy interesante. Y de nuevo vuelve a esta idea de que siempre decimos, de ir haciendo, ir complementando ese hacer con cosas
tangenciales relacionadas o que vos puedas relacionar con ese interés hacia dónde vas. Sí, claro, como que siempre la serie, si vos vas encontrando ahí esa conexión en lo que te gusta, siempre va a ser positivo. ¿Y por qué digo positivo en realidad? Parece mercantilista el concepto en esta. Positivo porque siempre te vas a centrar en lo que a vos te fue gustando. Por eso va a ser positivo, porque fuiste encontrando esa, o sea, fuiste tomando decisiones en base a lo que vos te fue gustando en ese momento y por algo lo tomaste y por algo llegaste. Ahora, si es cierto, como todo, tal vez no se me ocurre el ejemplo ahora, pero, o el ejemplo que valga la pena contar, o comunicar o publicar. Pero sí, me ha pasado muchas veces que por algo empecé haciendo algo en un lugar y después terminé en otro lado que no tiene nada que ver con lo que empecé, pero digo, está buenísimo. Y llegué acá por eso, y de hecho, llegamos acá nosotros a hablar de este tema, vaya a saber por qué, pero porque lo fuimos a hacer. Si lo hubiéramos, es más, de hecho nos pasó muchas veces, cuando le buscamos mucha teoría revelada a temas y por dónde vamos a ir y qué emprendimiento vamos a hacer y por qué, que lo hicimos hace muchos años, tal vez esa concepción, tal vez ahí nos quedamos medio de vuelta, como paralizados, pensando tanto que no activamos. Y yo veo que en los últimos años, en lo que tratamos de hacer nosotros, y también con otros amigos que nos juntamos para hacer cosas juntos, fuimos directamente diciendo, bueno, a ver, vamos con esto, me interesa esto, ¿cómo hacemos? Y directamente sin preguntar, avanzar. Y está bueno en realidad, me parece, porque ahí le vas poniendo tu propia literatura o tu propio camino, si le querés poner o si lo querés engordar lo que vas haciendo. Pero lo primero es ir y mandarte en esa que es exacto. Y es de vuelta lo que hay que tratar de hacer. Es tratar de ver cómo hago para tomar algo que me interese, encontrar lo que me gusta, buscar dónde está la satisfacción de última de mi día a día, porque se trata de mi día a día, es lo que hace uno, ¿viste? Sí, creo que sí. Ahora, para tratar de no quedarnos solamente como en hablar de este hacer, también estaría bueno pensar en algunas formas como ejemplos prácticos, no ejemplos, sino alguna forma que se tenga de decir, bueno, ¿cómo empezás a desarrollar esta serendipia? ¿O es simplemente haciendo? Bueno, pero quizás darte un poco más o escucharse uno mismo decir, a ver, me interesa esto que en una primera instancia no parezca que está tan relacionado con este otro interés que yo tengo, o no sé, o no le puedo ver todavía la relación. Bueno, date una oportunidad, por lo menos, siempre se puede, digamos, empezar a probar algo de una forma chica, no es que decís, bueno, voy a hacer un curso, lo voy a hacer por, no sé, me va a durar 5 años, voy a estar 5 años, ya no existe más esos conceptos, ¿no? Y ahora uno tiene tantas formas de acceder a distintos tipos de conocimiento, de formas de contenido tan diferente, puede ser de un video, un artículo en Wikipedia, no sé, un blog post, lo que sea. Entonces siempre, o incluso, bueno, ni hablar de inteligencia artificial, obviamente. Y ya con eso te vas haciendo una idea que te permite acercarse o incluso empezar a mecharla con tus intereses. Entonces, ese es un buen lugar para comenzar, ¿no? Ayer, perdón, el otro día que hablamos en la clase de innovación en marketing y a veces tratamos es un concepto que si uno dice la palabra sola innovación, es como tan pomposo y tan grande que decís, no, para no sé qué hacer, no, yo definitivamente no innovo nada, o como vos decías, no, quizás yo no soy tan creativo. Y no se pasa por agarrar ese concepto y dejarlo arriba de un pedestal, es todo lo contrario. Es decir, ¿en qué me interesa innovar? No es que yo tengo que revolucionar el marketing cada vez que empiezo a hacer algo, porque si no, nadie puede hacer absolutamente nada. Es tipo decir, che, mira, yo creo que en esta parte, en la parte de contenidos, podremos hacer algo distinto. Y distinto es, seguramente ya lo hicieron un montón de empresas, pero es distinto para vos, o lo encarás de una manera distinta. Y lo mismo Sí, de también lo está bueno creativo. como, a ver si le puedo ir la idea. Está bueno como encararlo, como buscando lo distinto o la nueva perspectiva de hacer algo o tratar de buscarle la vuelta de cómo le das la vuelta a esa situación. Lo que no está bueno, me parece, es comerte el que lo que estás haciendo es único, porque no lo es. No, Me es que parece como que creo está que bueno nunca, hay que entender que eso no es necesario. como ir Por eso, directamente. hay que perderle ese lugar de que lo que tenés que hacer tiene que tener como una cosa, tiene que ser el famoso, ¿cómo se llama? El átomo de nieve, ¿no? No me acuerdo cómo se dice, como la cosa irrepetible y única. Claro. Eso no existe, digamos. Hay que bajar un poco el precio porque si no, de entrada ya te estás poniendo una vara demasiado alta, entonces ya estás súper Total, es que limitado. está bueno no comerte eso ni tratar de hacer, pero sí, el foco está en cómo
tomás algo, lo convertís en algo, cómo haces algo para transformarlo, cómo haces para cambiar, o cómo haces para simplemente agarrar algo existente que funciona y tratar de replicarlo. O sea, tal vez es eso, pero no importa, lo que voy es que siempre está en el tomar algo y tratar de activarlo, tratar de buscar la vuelta. Lo que tal vez evitar es como el comerse que uno está haciendo lo altamente diferencial o con los diferenciales que no, o el objeto único, digamos. En esa no creo que estés haciendo tu objeto único, distinto absolutamente de todo. Pero sí el ímpetu que uno le pone tiene que ser, estoy tratando de buscarle la vuelta a esto para que algo pase con esto, para que entre, para que ande, qué sé yo. Pero bueno, el comercio es Ujú. lo único porque todos, de alguna manera, cuando uno escucha, decir, bueno, todos, si hoy este es el único canal o el único podcast que habla de estos temas o que no habla de los otros. Qué sé yo, tal vez son más de lo mismo, pero está buenísimo que seas más de lo mismo, porque está bárbaro, pues somos personas y está bueno que hablemos de lo que tengamos ganas y demás y con Hay eso un, tú, pero no comerse el artista cuando uno habla. A eso. es que creo que, a O ver, el inventor, qué sé yo. hay un excelente autor, no es un autor, en realidad es un pensador que es muy bueno en estos tiempos y yo cito bastante, que se llama Naval Ravikant, que es muy, muy bueno. Y él lo que dice es, vos tenés que llegar a ese nivel de diferenciación en el sentido de, por vos, para destacarte en un mundo de 7 billones de personas, por supuesto, y la parte profesional. Vos tenés que ser el mejor en lo que vos haces. Y él lo que dice es, vos tenés que seguir eternamente redefiniendo eso hasta que sea verdad. Entonces, vos lo que vas haciendo es arrancás de una cosa general, pero después lo vas achicando, lo vas achicando, lo vas achicando cada vez más. En el sentido que te haga único, pero no único de mejor e insuperable, único de un diferencial, que tengas un plus tuyo. Eso no significa que seas el mejor, significa que sos el único que tiene ese flavor, digamos. Es que siempre va a tener ese concepto único, de alguna manera, en términos de como se dice, el hecho, el encuentro. A ver, lo hablaba el otro día cuando trabajamos sobre algunos servicios. El hecho, el encuentro o el hecho estético del asunto se encuentra en el momento que se presta un servicio o se ofrece algo o que uno tira una idea y otro la acepta, digamos. Entonces, sí, ese Ujú. momento es difícil de replicarlo. Es cierto que ese momento es difícil de replicar y por eso lo hace único. De alguna manera, la forma en que uno habla, como si nosotros quisiéramos replicar esta charla dentro de 2 horas y no sé, va a salir distinta, no sé ni si mejor ni peor, pero Ujú. seguramente va a salir distinta porque nuestro encuentro, tanto en un entorno distinto, en un lugar diferente, con menos sol, más sol, y hay que ver si nos acordamos y si nos interesa esto mismo que estamos hablando, va a ser diferente. En esa sí está bueno, pero de vuelta, siempre centrado en el tratar de ver dónde encuentro valor, algo que me guste, el valor, y cómo trato de buscarle las vueltas para que eso tenga valor para otro, porque está bueno vivir de algo que a uno le interesa, ¿no? Por esa línea me parece que tiene que ver. Sí, sí, yo creo que es eso, es interesante como al final es como se reduce al hacer de buscar cosas obviamente relacionadas con ese interés, no pasión, interés, y también uno puede darse este lujo o de repente alejarse un poco de lo que uno cree que es esa línea recta respecto de los intereses que uno tiene para probar cosas que uno después más adelante quizá pueda relacionar sin darse cuenta cómo esos actos ya estaban relacionados de por sí, ¿no? Entonces, lo importante, como siempre decimos, hacer, pensar en algún tipo de interés o cercanía que uno tenga con esa actividad que uno va a empezar o acto que va a realizar, no es que tiene que hacer una actividad en el sentido tan prolongada en el tiempo, pero es dar el primer paso, el famoso baby step, y a partir de ahí se va generando la pelota, digamos. Total, a mí me pasó, ¿viste? Cuando se dice, bueno, si te interesa un laburo o una empresa, lo que fuera, bueno, tratá de entrar, no importa. Después ves, entrá en cualquier lugar y después ahí vas creciendo. A mí Ujú. me pasó muchas veces que me interesaba algo y eso que me interesaba, no sé cómo, le busqué la vuelta para entrar por la ventana. Ese entrar por la ventana, ¿qué pasó? Me generó mucho estado de incomodidad en parte, muy incómodo, porque Ujú. estaba entrando por la ventana, pero estaba entrando donde a mí me interesaba. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si lo busco en equilibrios y no sé si tal vez volvería a replicarlo o lo volvería a hacer, tampoco sé. Pero sí me pasó muchas veces de que cuando me interesaba algo, me puse con esa idea y traté de, al lugar, al concepto, a la empresa, a la actividad, como vos quieras llamarlo,
entré por la ventana. Entré por la ventana y me fui quedando después. Eh, como si te dijera, eh, sin tener tal vez el core, sin ser el que sabe del tema, sin nada, me fui metiendo, como me pasó yo venía del mundo de las finanzas, había laburado siempre en finanzas y demás, y después, vaya a saber uno por qué, me enganché con marketing, no tenía ni idea ni el concepto, y me metí como muy por la ventana para hacer algo de ahí, y empecé a tratar de hacer algo, a tratar, y después, bueno, más o menos salió y lo hice, pero sí lo que entendí en ese momento es que decía, bueno, ¿cómo hago para mi, mi formación de finanzas me ayude a esto que estoy haciendo acá? Y ahí empecé a verlo con cosas fáciles también. Es como como que, mira, con lo más básico que estoy diciendo. Empecé como a organizarme bien en cuanto a cómo reportaba los proyectos de marketing que hacíamos. Hacíamos servicios de convocatoria. Lo habíamos hecho como idea de producto y después como emprendimiento en su momento. Y yo empecé a decir, bueno, a ver, ¿cómo para reportar mejor? ¿Cómo para poner más datos, más indicadores a lo que estaba contando? ¿Cómo lo estructuro en una planilla de Excel? Lo más básico que a uno se le puede Ujú, ocurrir. Pero la verdad que era algo diferente la forma de que lo explicaba. Porque cuando me llegaban a veces informes sobre el tema, no me llevaban con la prolijidad o con la forma de comunicar que tal vez yo tenía cuando empezábamos a estructurarlo de una manera más ordenada, más gráfica, más visual, con datos cuantitativos. Y eso me fue haciendo la diferencia en algo que yo no tenía ni idea, no sabía nada, ni idea. Pero sí entendía algunas cosas, y entonces lo que traté de hacer es decir, bueno, a ver, estoy acá que no entiendo nada. Bien, perfecto. ¿Cómo tomo algo y lo puedo empezar a conectar? Y en los reportes y demás, cuando hicimos eso, de alguna manera nos empezamos a hacer medios conocidos porque reportábamos bien. ujú. Eh, eso, qué sé yo, nada, como algo muy básico, ¿no? Pero me parece que está bueno para contar. Sí, totalmente. No, es el ejemplo de empezar a hacer y si uno más o menos tiene una cierta mínima claridad de hacia dónde quiere ir, lo más importante es hacer, no perderse en la teoría y después mantener cierta constancia, entendiendo bien el objetivo. De nuevo, puede ir cambiando un poco, pero la constancia es lo que va a ayudar de nuevo a que vayas viendo, meterte, y Y sí, probablemente no arranques exactamente por donde te habías imaginado que ibas a arrancar, sea un proyecto, sea un trabajo, lo que sea, pero te va a ir llevando y te va a completar, digamos, tu interés o los skills que necesites para más o menos empezar a ir hacia ese lado. Y puedas seguir avanzando y logres el objetivo que terminara siendo probablemente distinto a lo que te habías imaginado en un principio, ¿no? sí, y aparte la constancia, lo que estaba pensando, que estaba haciendo ahí, pensando en esto que estábamos hablando recién, que a veces la constancia también hace que las personas te encuentren, porque te están encontrando Sí. trabajando en algo. Entonces, a mí me Ujú. pasó que, empezando con esto que te contaba, una persona también me encontró, me preguntó, me dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no te venís a una reunión? Bueno, fui. Y ahí fui, la reunión hace como, bueno, en nuestros inicios de hace como 15 años, que ahí nos conocimos en tu empresa Total- de tecnología donde estabas ahí totalmente. trabajando, digamos. Sí, Y, sí, sí. y así fue, haciendo lo que yo estaba haciendo, poniéndole foco, constancia, algo, me llamaron, me dijeron, ¿por qué no venís a esta reunión? Y fui a la reunión y tampoco entendía nada, porque no sabía, porque no venía del palo de Claro. marketing, ni de Sí, 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 ni sí. idea, ni tampoco sabía qué había que hacer exactamente, pero fui directamente. Y ahí lo fui armando. Y ahí cuando la persona te ve trabajando, te ve en acción, demás, es cuando de alguna manera también el entorno te ayuda a la persona con nombre propio, Total. eh, te ayuda para avanzar en algo. Y eso está bueno. Entonces, de vuelta, siempre es tratar de hacer, ponerle el nombre que quieras, emprender, acción, lo que fuera, pero siempre te va a conducir a algo. Si no, te Sí. quedás sin movimiento. Y la vida de movimiento es tratar de encontrar algo que te guste. Igual tampoco estoy hablando filosóficamente porque no estoy a la altura de eso. Pero sí puedo decir eso. Siempre a mí me pasó ir por caminos y que esa causalidad te vaya encontrando o ese azar, o como decía Borges, esa suerte, ese azar que en realidad nosotros llamamos suerte, pero que es azar en Sí. realidad.
Ujú. Sí, bueno, pero es moverse y entender también un concepto bastante argentino, un poco más abajo a nivel de profundidad que Borges, pero es que el no, el famoso no ya lo tenés. ¿Y el no qué significa? El no es la inacción, vos ya sabés los resultados de la inacción. La inacción va a seguir todo igual, digamos, ceteris paribus, digamos. Ahora, Claro, si vos tomás algo, no tenés idea, puede ser que sirva, puede ser que no sirva de nada. Algo va a generar, incluso puede que genere otra cosa. Toda esta charla empieza porque vemos recientemente el video de este pibe de Álvarez Castillo, digamos, que cuando vos ves la historia, vos ves la historia hoy, es el fundador de Etiqueta Negra, fundó un montón de marcas en Argentina, la mayoría muy exitosas de moda. Y el tipo arranca y el tipo era mecánico de motos, ¿entendés? O sea, no tiene nada que ver. Y de hecho, cuando empieza sus primeros pasos, no le gusta para nada el mundo de la moda, pero se empiezan a dar ciertas cosas por el hecho de moverse y porque obviamente tenía la necesidad, era un tipo que venía de una clase baja, de una familia muy compleja, eh, la misma necesidad de salir a buscar, o sea, incluso la motivación era totalmente económica, era tipo, che, yo necesito trabajar de algo. Y claro. ahí se le empiezan a dar cosas por eso. A todo el mundo le va a dar la misma historia de Federico, por supuesto que no, digamos. Algunos tendrán más suerte, menos suerte, o le servirá para decir, che, lo que yo pensaba que me gustaba, no me gustó. Pero me parece espectacular el ejemplo como de cómo se van dando esas cosas y cómo el tipo termina, por supuesto, acompaña suerte, acompaña conocer a la persona indicada en el momento. Está muy interesante la charla que tiene él, ¿no? Y cómo cuenta todo. Pero digo, me parece que todo empieza con un paso que decir, bueno, yo voy a moverme del estado donde estoy ahora y voy a hacer algo. Es tan sencillo como eso. Sí, total, es que lo que podemos llamar el éxito, que llegó y que la hizo y demás, que está buenísimo, pero la verdad que tal vez en los primeros 20 años no, ni idea de eso, porque siempre de alguna manera Todo. uno está con, a ver, son variables no controlables. El éxito o el que te Ahí vaya bien, está. o que ganes plata, es algo no controlable. Entonces, si no es controlable, ¿para qué te vas a preocupar por el tema? Digamos, sí, a alguno le salió buenísimo. Hiciste etiqueta negra, como estás contando ahora, hiciste lo que fuera. Pero la verdad que como es algo que no depende casi, a ver, depende de uno en cuanto a la acción y bueno, lo que estamos hablando, pero no es algo que vos controles o que es algo que tal vez encuentres. Si te encuentra, está buenísimo. Y si no te encuentra, lo intentaste y fuiste haciendo y eso está bien. Bueno, y ahí está la relación con este famoso, ya para salir de este plano tan filosófico, que es difícil no caer igual porque hay mucha relación, porque funciona en muchos planos, pero es el famoso fallar rápido, ¿no? El famoso fail fast, digamos. O sea, vos tenés que ir iterando rápido con lo que funciona y no funciona en todo aspecto. Claro, Tipo, negocio, tal, campaña, tal, blog, o sea, desde lo más grande hasta lo más chico, o al revés, de lo más claro, chico a lo claro, más claro, grande. claro. Pruebo este artículo, no tuvo views, lo que hablamos el otro día en tu clase. No tuvo views, listo, probamos otra cosa, listo, esto funcionó, genial, ya sabemos que es por acá. Listo, che, pruebo esta campaña, no anduvo, no tuviste leads, listo, pruebo otra cosa. Che, salgo con esta nueva línea de producto, no anduvo, genial, otra cosa. Y así te vas descartando y en Claro. ese hacer vas armando el camino. El camino de lineal no tiene nada, digamos, es toda una serie de equivocaciones y vas corrigiendo rumbo, punto, no hay otra cosa. Total, total, está bueno, está buena la idea. Así que bueno, me parece que está bueno ir por ahí. Fer, y ahí lo que pensaba es interesante este tema. Está bueno que lo que hablamos siempre las últimas veces, sumemos a alguien como para poder centrarnos en eso, me parece. Tal vez cuando le vemos qué ímpetu le ponemos a estas conversaciones, charlas que estamos teniendo, busquemos cómo hacemos para de vuelta centrar a personas que tengan ganas o a sumarnos con amigos, lo que fuera, que vayamos viendo, pero de vuelta, cómo hicieron esa conexión, cómo lo hicieron. Y lo inspiracional a veces funciona o no funciona, para contarlo, pero siempre me parece que está mejor que, que la teoría revelada. Como siempre yo creo en eso, en el que hizo acto, lo que hizo, digamos. Está bien, me parece que interesante ahí. Está bueno, sí, sí, podemos buscar, ¿no? O sea, como sumarle ese concepto de no solo el hacer, sino cómo quizás empezó desde una cosa que estaba bastante, o sea, cómo fue el camino de A a B, que muchas veces parece que es una línea recta y terminó siendo una locura infinita y bastante azarosa. Así que estaría bueno ir por ese camino. Sí, y siempre me quedo ahí con una vez que lo escuché decir a Charlie García, que le preguntaban por qué era un genio y demás, o algo así, parecido a lo que te voy a decir, y él decía, yo soy un genio porque toco las 24 horas por día. Y está claro, sí, tiene el talento, tiene todo y ya lo sabemos. Pero también, siempre que lo viste,
es tocando. Y cuando vos Ujú. viste un recital a Charly García en un teatro, en cualquier lado, estaba 5 horas tocando. O sea, y toda Claro. su vida hizo eso. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con ese hacer. Sí, 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 es exactamente así. Si no haces, estás en el estado de cero, digamos. Si haces, pueden pasar un montón de cosas. Si lo haces bien, genial. Si lo haces más, tan mal, también genial, porque vas a ir por otro camino. Solamente se extiende, pero ya empezaste el camino, digamos. Como Eso. como la cocina, me lo refutó y justo una alumna, que yo le decía, si tenés los 5 libros de cocina y vas a hacer la comida o lo que fuera, es lo mismo que si vos en realidad no te leíste ninguno de esos libros y lo hiciste 50 veces. Y ahí medio que discutimos un poco. Pero bueno, Y yo le... probablemente no sea lo mismo, pero ya aprendiste, fue una vuelta, pero lo que aprendiste con esas 50 veces no lo vas a aprender ni leyendo 3 veces el libro de cocina, olvídate de eso. Total, pero después, una vez que vos, para mí, a mí me resultó más fácil, si querés también en la cocina, que cuando vos hiciste muchas veces algo, pifiaste, fallaste, te salió mal, quemado, no encontraste el punto, bueno, lo que fuera, cuando después vas revisando teoría, a medida que la vas necesitando, ahí sí te va inspirando, dando técnica, te va haciendo crecer. Pero en esa Ujú. vuelta que ponía el ejemplo, en lo que hablamos hoy temprano a la mañana, a las 7:30, 7:45, eh, hablamos en eso, como que en realidad está bueno cuando estás haciendo, replicando a los pifiaste, lo que fuera, y ahí sí buscas teoría, y ahí te da una explicación de nueva forma de cocción, de productos que usaste, de cómo sustituiste tal cosa. Y eso que vos fuiste a buscar a la teoría, no sé si por analogía funciona para el mundo de que estamos hablando, pero eso que vos buscás a la teoría, no podrías haberlo encontrado si vos primero lo hubieras hecho, porque no lo hubieras detectado, me parece eso, o no lo hubieras interpretado. Es decir, primero haces, replicás, y después cuando vas a la teoría te facilita mucho más porque, perfecto, era por este lado. Pero si no lo hubieras hecho, no hubieses podido aplicar esa técnica que fuiste a leer. Pero a ver, Sí, creo que la teoría, de nuevo, no sé si es aplicable a todo, pero definitivamente es un buen complemento una vez que ya empezaste, digamos. Arrancar por la teoría tiene el riesgo de que te quedes ahí y hasta que no entiendas la teoría perfectamente no quieras arrancar, y al revés quizá te sirve más, porque te va a ayudar a agregar a tu propia experiencia. Digamos. Si vos claro, arrancas cocinando algo y después decís, mira, le agrego estas cositas que está bueno y ya es claro, lo tuyo más la teoría. claro, no lo había pensado, pero vos ya entendés porque estás con las manos ahí, estás haciendo. Entonces, cuando estás haciendo, claro, me doy cuenta de esto. Y ahí me parece Sí. que cuando está buena, aplicada la técnica, que de alguna manera el conocimiento podemos, bueno, podemos hablar varias veces del tema, pero es como cómo hacemos para ir aplicando la técnica. Y la técnica también es por uno y también lo que toma uno de algún lado. Entonces, por los dos lados estás aplicando la técnica. Y ahí sale algo que está bueno. Ujú. Bueno, Fer, escuchá, entonces pensemos para, como siempre, siempre decimos casi lo mismo, pensamos para el próximo a ver si podemos invitar a alguien a que se sume y preguntar algo de esto. ¿Sí? Me parece muy buena idea. Dale, vamos a ver qué surge. Bueno, gracias, Fer. Un saludo, gracias a vos. Nos Chao, nos vemos. vemos. Chau, chau.